Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Mexi Proyectos de Electrónica. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de este circuito. Se han hecho muy populares en internet estos circuitos que ya vienen armados. En este caso, este circuito es un elevador de voltaje con display, en el cual nosotros aquí ingresamos un voltaje de corriente directa que es de 12 volts. Aquí nos marca lo que tenemos en la entrada y presionamos este botón y nos marca lo que nos entrega en la salida. Este circuito es básicamente una fuente conmutada de corriente directa a corriente directa. Es un elevador de tensión, o como le dicen, un boost de voltaje. Ok, en esta ocasión vamos a ver qué utilidad se le puede dar a este circuito. Y pues yo creo que muchas, porque ya estando en laboratorio para la hora de hacer nuestros proyectos, muchas veces podemos no tener una fuente de voltaje variable. Lo ideal sería pues tener una fuente como esta. Esta se trata de una fuente de voltaje variable, y con ella podemos obtener desde 3.3 volts hasta 30 volts aproximadamente. Pero como no siempre es así, pues hay una alternativa económica, que es este circuito. De hecho, lo podemos ver aquí en Mercado Libre. A precio de México está aproximadamente en 178 pesos. Es un elevador de voltaje de 100 watts a 5 amperes máximo. Y de paso también vamos a checar este otro, que es el que vamos a revisar el día de hoy. Es un voltímetro digital muy compacto, también muy útil para la hora de trabajar en laboratorio. Se me ocurre que podemos, miren, se me ocurre que lo podemos utilizar si nosotros decidimos armar nuestra fuente de alimentación variable, como esa que les decía. Le podemos incluir esta pantallita para que ya nos diga el voltaje ahí mismo, y puede quedar una excelente fuente con muy buenas funciones. Esto es muy útil a la hora de laboratorio, de estar haciendo proyectos, porque ya no tienes que estar midiendo con el multímetro a ver cuánto voltaje está entregándote y ajustándole. Aquí mismo te dice. Básicamente esta es muy fácil de conectar. Miren, la tierra va aquí al negativo, que es el cable negro. Trae tres cables, un negro, un amarillo y un rojo. Entonces el negro lo conectamos obviamente a tierra. A ver si se alcanza a ver ahí la salida de nuestra fuente. Y el rojo es la alimentación a positivo, para que encienda. Nos admite un voltaje de 3.5 a 30 volts en la entrada de alimentación. Y este amarillo es con el que vamos a medir. Por ejemplo, aquí me da 0 volts porque no está conectado, pero medimos. Vamos a medir aquí la entrada que nos está llegando al circuito. Miren, nos está marcando 12.1 volts. Ahora vamos a marcar aquí la salida. Tenemos una salida de 13.1 volts. Varía un poquito porque no hace bien contacto. Pero bueno, es muy útil este voltímetro digital para laboratorio. Ahora vamos a pasar a la fuente. Es muy útil porque a esta fuente le podemos insertar desde 5 volts hacia arriba. En este caso le estoy alimentando con un eliminador de 12 volts, y como estos, que los podemos conseguir prácticamente en cualquier lado, o hasta de un aparato que ya no ocupemos. Ahí es muy común tener de este tipo de eliminadores de 12 volts o de 5 volts. Entonces con este botón nos indica el voltaje de entrada. Si lo volvemos a presionar, nos indica el voltaje de salida. Ahora aquí tenemos un potenciómetro, en el cual vamos a
a irlo moviendo para que nos pueda marcar aquí, para que podamos regular el voltaje que queremos obtener en la salida. Como pueden ver, va subiendo aquí, va subiendo el voltaje. La idea, por ejemplo, si nosotros tenemos miren, estos son los LEDs. Este es un LED RGB de 10 watts y este es un LED muy grande de 50 watts. Estos trabajan aproximadamente a 33-34 volts. Se debe considerar que estos requieren una fuente basada en control de corriente, no en voltaje. ¿Por qué? Porque estos LEDs, cuando empiezan a trabajar, generan calor. Al ser un diodo internamente, el calor va a afectar su resistencia interna. Por lo tanto, si nosotros los alimentamos con un voltaje constante, este se va a empezar siempre a calentar, y a medida que se calienta va a consumir más amperes, y eso va a hacer que se haga un círculo vicioso y nunca se va a dejar de estar calentando hasta que se queme. Entonces, por eso la iluminación LED requiere de un driver que es con control de corriente, no de voltaje. Entonces, por este detalle de que él varía con la temperatura, varía su resistencia interna. Entonces va variando el consumo, va aumentando a medida que se calienta. Ok, bueno, eso no nos interesa ahorita, solamente queremos probar que encienda. Ya tenemos conectado aquí el negativo y aquí un cable al positivo. Vamos a ver si con 19.5 volts enciende. Alcanzamos a ver que no lo enciende, necesitamos más voltaje. Esta es una de las aplicaciones que tiene este circuito para laboratorio. Queremos prender este LED, pero no tenemos una fuente de alimentación con el suficiente voltaje. Pero en cambio, si seleccionamos aquí con el potenciómetro un voltaje mayor, veremos que podemos lograr con tan solo un eliminador de 12 volts alcanzar a los 30 volts aproximadamente que necesitamos. Incluso alcanzamos más de los 30. Y aquí tenemos 31.6 volts en la salida, y lo podemos validar también con este 31.4 volts. Ahí está. Con esto ya debería de encender nuestro LED. Vamos a conectarlo. Ahí está. Como es una corriente muy grande, este LED se nos protege la fuente. Vamos a bajar un poquito el voltaje para que no nos haga eso, ya que depende también de los amperes que requiera el LED. Esta fuente es pequeña. Miren, aquí está encendido con 28.4 volts. Logramos ya que encienda el LED. Obviamente no alcanza su máxima potencia, que son 50 watts, porque es muchísimo, pero ya lo podemos hacer encender desde ahora. Y aquí lo tenemos, miren. Brilla muchísimo, que si no es porque la cámara atenúa el brillo automáticamente, brilla demasiado. Ok, pues es una de las aplicaciones que podemos hacer aquí con nuestra fuente de alimentación de voltaje variable. Es muy útil. También en el mercado existen, para nosotros que nos dedicamos a la electrónica, existen muchas opciones. Ya no es como antes, que tenemos que estar armando y uno por uno. Ahora básicamente pues es dedicarnos a diseñar y programar. Ya las cosas están casi armadas. Miren, esta es otra fuente de alimentación elevadora de voltaje. Esta es una fuente también variable, pero en esta podemos controlar tanto voltaje como corriente. Entonces esta es muy práctica, es mucho mejor. Vamos a estar haciendo revisión de estas placas que ya vienen armadas. Son buenísimas para laboratorio. También vamos a trabajar con el Arduino Uno más adelante. Esta es una fuente, pero ya más grande. Un sensor de distancia por ultrasonido. Vamos a programar display de 16×2. También tenemos por ahí un display gráfico.
que no lo encuentro. Aquí está este display. Tenemos también teclado de matriz. Tenemos por aquí algunos motores. Tenemos la Arduino Mega. Tenemos servomotores. Son muchos circuitos que vamos a ir probando y vamos a hacer unos proyectos ahí, los vamos a estar subiendo aquí al canal. Mira, también una matriz de LEDs de 8x8. Son muchas cosas, es infinidad de cosas que se pueden hacer con la electrónica. Este es un sensor por infrarrojos y también aquí tengo un sensor por ultrasonido, también un sensor de distancia. Ok, este es el programador de microcontroladores PIC y aquí tenemos los microcontroladores PIC también. Vamos a ir haciendo diferentes experimentos, diferentes proyectos, tanto básicos como intermedios, y pues por qué no uno que otro avanzado. Te invito a que te suscribas al canal, está atento de las notificaciones, actívalas, regálanos like. Vamos a estar subiendo video cada semana. Les mando un gran saludo, muchas gracias por vernos, hasta la próxima.